Bueno, vamos a arrancar, vamos a la segunda mitad del año, este es el sexto Master Think de, de este 2021, que con Joaco nos propusimos poder generar un espacio donde no discutamos la coyuntura, no discutamos el próximo evento, no discutamos la próxima ronda de financiación, sino pensemos lejos. Pensemos arriba de las nubes, volemos arriba de la tormenta y veamos qué es lo que viene para que, apalancados en el largo, después sí acomodemos las velas para mover este corto o mover las decisiones de corto plazo en medio de estos temporales o rachas que nos hacen transpirar. Así que, primero que nada, un placer. Quiero saludar a Joaco, compañero de ruta y compañero de aventura, para que les dé la bienvenida y nos vamos a poner en marcha e introducir este próximo invitado. ¿Qué haces, Joaco? Estás medio Buenas baqueteado. tardes, a todos, Fede, a los Fedes, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que seguimos con el ciclo Master Think, con este propósito desde el Club Actec, en vincular el agro con la tecnología. Pensamos este espacio para salir afuera de la coyuntura y reflexionarnos, y esas reflexiones también tener una inspiración, ¿no? Y ver más posibilidades, porque a veces la coyuntura nos termina cegando, y queremos que este espacio mantenga el espíritu del Club Actec desde el principio de nuestros primeros viajes a Silicon Valley, y siempre buscando la posibilidad. Y bueno, hoy vamos a tener un caso de que las cosas son posibles, así que bienvenido, Federico, gracias por acompañarnos en este espacio. Y antes de ir a Federico, también darle la bienvenida a la comunidad activa de la que somos parte, que nos acompañan y compartimos esta visión de trabajar colaborativamente, de hacer cada vez más grande el fogón para que hagamos un fuego que se vea de todos lados y de mucho más calidez. Así que bienvenidos a todos los miembros de esta comunidad. ¿Y qué vamos a tener hoy? Vamos a hablar con Federico Trucco, que es el CEO de Bioceres. Y antes de saludarlo, ¿por qué nos interesaba la opinión de él y que nos ayude a pensar? Porque tal vez estamos ya hasta a veces un poco saturados en el sentido de mucha presión informativa de los unicornios, de la revolución digital y de lo que pasa en Silicon Valley y de lo que pasa en las grandes ciudades, y decimos, bueno, ¿lo nuestro para cuándo? Y sin embargo, en nuestros vecinos han trascendido nuestra frontera y se han transformado en este mundo. Entonces, lo que vamos a querer conversar hoy es, bueno, esta historia de Bioceres que surge desde el interior del interior de Argentina y llega a Nueva York a hacer una IPO que es tal vez el sueño de todo emprendedor. Así que vamos a desandar el tema de la historia, vamos a hacer paralelismos en estas revoluciones digitales y la revolución de las letras, como la hemos llamado. Vamos a detenernos un poco en el tema del consumidor y finalmente vamos a tratar de ver cómo linkear toda la visión que tienen ellos y todo el recorrido que han tenido con nuestra posibilidad. ¿Qué sé, Federico? Bienvenido, un gusto enorme poder tenerte en este espacio. No, bueno, el gusto es mío, Fede, Joaquín, de compartir esto con ustedes. Bien, para ir entrando un poco en calor y metiéndonos en la historia, eh, como decíamos al principio, nuestra visión del Master 5, nuestra propuesta es poder ir más adelante, ¿no? Que este mundo de la innovación pueda vincularse con todo el mundo, acercar el mundo de la innovación no solo a los emprendedores fuera de serie, sino a todos los que de alguna manera somos mortales comunes. Que esté al alcance de todos esto. Y en este sentido, digo, Bioceres es casi un unicornio, cotiza en la bolsa de Nueva York, pero hace 20 años era el sueño del Kiki, el Rogelio, el Hugo. ¿Cómo fue toda esa historia para pasar de ser la empresa de los vecinos a hablen de Bioceres como Mercado Libre o Globant o una cosa así? Bueno, creo que fue, como todas las historias, a veces difícil de predecir, ¿no? De alguna manera, cuando se constituye Bioceres en diciembre del 2001,
quienes la fundaron en aquel entonces, que eran en su totalidad, te diría, productores agropecuarios, lo hicieron casi con un sentido más parecido a aquellos que se juntan para fundar una ONG, una asociación civil, que una sociedad anónima, ¿no? Y lo hicieron de una forma que quizás fue modificándose en el tiempo en algunos aspectos de modelo de negocios, de cómo hacer plata en el mundo de la ciencia y del agro, pero que conserva o que fue conservando a lo largo de su recorrido algunos valores centrales que tienen que ver con ser muchos, tratar de compartir, tener flujo bidireccional, actuar con generosidad, buscar en la ciencia la inspiración, a veces para generar innovaciones que signifiquen saltos cuantitativos y no la innovación marginal. O sea, hay ciertos valores fundacionales de esa ONG convertida en sociedad anónima que creo que pudimos ir manteniendo en el tiempo a medida que la compañía fue mutando y que de alguna manera permitieron que se cree la mística que nos permitió estar donde estamos hoy, ¿no? Ahí después me gustaría profundizar en eso. No sé, ¿cuáles son, si podés repasar o dar una vuelta más de rosca a cómo viven esos valores en, en este cambio que contabas? ¿Cómo se puede ser, no sé, abierto haciendo negocios o colaborativo haciendo negocios? Y yo creo que, o sea, lo primero que uno tiene que entender es que las oportunidades son infinitas y que de alguna manera lo que tenemos que superar muchas veces son nuestras propias limitaciones, dejar de ser nosotros el cuello de botella de, de lo que queremos hacer y para eso hay que tener una lógica más de red, más de construcción colectiva que una lógica más secreta de armado privado, como quizás puede haber existido en el mundo de los negocios hace algún tiempo, ¿no? Yo creo que esto quizás es una obviedad, pero cuando la compañía se constituyó no lo era. Eh, Generar un grupo humano que persiga una causa común con personas que probablemente no hubieran sido socias entre sí si no hubiese sido por este tipo de espacios y que a lo largo de su recorrido, independientemente que la compañía no tiene una historia de utilidades, o sea que generalmente había que poner cada año un poquito más de plata para poder llevar la historia hacia adelante, nunca haya habido una pelea. O sea, vos tenés hoy una sociedad que tiene más de 350 accionistas, en donde todas sus asambleas del primer día a la fecha fueron unánimes. Ni siquiera puede haber habido, creo, hubo 2 abstenciones en un momento por un tema muy puntual, pero es poco frecuente eso, inclusive en las empresas familiares. Yo participo de algunas empresas familiares donde nos peleamos mucho más que lo que es el recorrido de Bioceres, y creo que esa construcción donde todo el mundo actúa con un alto grado de generosidad y siempre da el beneficio de la duda y va construyendo un capital social, no solo un capital económico, es lo que le permitió a la compañía encarar inversiones de largo plazo. En biotecnología los tiempos no son cortos, a veces de una idea a un producto hay una década en el medio, y eso creo que se pudo dar en el contexto de Argentina por llevar adelante un proceso colectivo, porque si bien a lo mejor los recursos económicos podrían haber sido obtenidos de un solo bolsillo, nadie tiene la paciencia para esperar el tiempo que demanda. Entonces, el proceso colectivo genera una dinámica distinta donde quienes apoyan un día pueden no hacerlo al día siguiente, pero se suman otros y eso te permite alcanzar el largo plazo, ¿no? Ahora, Bueno, eso, te termino con esta, Joaco, y te doy el pie. dale. Porque me parezco reiterativo y a veces pregunto lo mismo, pero es por ahí famosa la frase que acuñó Marcos Aguinis, que los argentinos no podemos armar equipos o no podemos colaborar
en comparación con los americanos, que con 3 tipos enseguida arman un gran equipo, digo, ¿cuáles fueron las claves en la gestión de esa sociedad? Yo no sé, mucho informe, mucha, no sé, transparencia de información abierta, gente adecuada, no sé, ¿cuáles fueron las claves en la gestión para mantener unido y que se agregue más gente y que todos se mantengan alineados? Yo creo que primero hay a veces que evitar los egos y los protagonismos que tienden a evitar la formación de equipos. La ciencia te ayuda en eso, porque pasa algo bastante particular. Generalmente los argentinos podemos opinar de cualquier cosa, ¿no? De economía, de políticas para manejar una epidemia, de política y todo lo demás. Pero cuando hablas de ciencia es como que se genera un principio de autoridad, por lo cual la gente tiende más a escuchar que a opinar. Y eso te ordena mucho en un proceso de armado de una compañía. Y a Bioceres le generó la distancia, si querés, del accionista con el espacio de acción de la compañía, le generó margen de maniobra que en otras compañías probablemente es más difícil de lograr. Quizás no es intuitivo lo que te digo, pero creo que es una observación válida de cómo se fue dando esta dinámica. Y después la construcción de confianza permite de alguna manera que en algún momento se bajen las defensas y todo fluya. Y te diría que en ese sentido por ahí fue más importante quebrar ciertos prejuicios que existían, que existen quizás aún, pero por lo menos dentro del ámbito de Bioceres con menor intensidad entre el sector privado y el sector público, el científico y el inversor, que fueron claves al momento de construir el intangible atrás de la historia. Entonces, en algún momento el científico pensaba que el empresario solamente quería robarle sus ideas y no darle mucho a cambio, y el empresario, que el científico buscaba recursos económicos sin mucho accountability, casi como que tenemos que pagarle una beca por su inteligencia, y poder quebrar ese mito y entender que somos más parecidos que distintos, creo que te permite después armar equipos por afuera inclusive de los perímetros de las sociedades formales, ¿no? Porque gente que sigue actuando en su ámbito original, pero que constituye un equipo con la gente de la compañía y con otros actores afuera de la compañía también. Y ahí es cuando en esos ejes fundacionales hay una visión que se dio en el 2001, y esa visión sigue siendo la misma hoy. Lo que cambió de esa visión, si los desafíos se transformaron o están casi en los mismos desafíos, y cuáles son las cosas que no se han movido o se mantienen de la misma forma, o el espíritu sigue siendo el mismo. Yo te diría que la visión original, que tenía que ver con que la ciencia tiene cosas para aportar al sector productivo y que de alguna manera le falta conectividad para poder hacer que el flujo de conocimiento sea más dinámico y tenga más impacto económico, es una visión fundacional que es muy vigente inclusive hoy. Inclusive la idea de que en Argentina existe buena ciencia, ciencia de alta calidad en el espacio de, al menos las ciencias de la vida, donde tenemos 3 premios Nobel, que es casi una rareza en América Latina, y que ahí está el caldo de cultivo que podemos vincular con el sector productivo de una forma más eficiente que lo que históricamente ha logrado el Estado con acuerdos de transferencia tecnológica y otros modelos. Eso está muy vigente y creo que es parte de lo que nosotros buscamos perfeccionar. Después, el modelo original de esta Bioceres, que era como una gestora de fondos, en donde colocaba proyectos con inversores y que se quería quedar con su management fee y su carry y todo lo que quizás ustedes ya conocen cómo se estructura un fondo. Bueno, ese modelo no funcionó. En ciencia el resultado más frecuente es el fracaso. Y hacer inversiones a todo o nada generalmente requieren un bolsillo bastante profundo para que probabilísticamente pegue la que garpa, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a lo largo del tiempo fuimos modificando,
transformándonos en una compañía operativa, donde al final del día los fracasos queden puerta adentro y eso te permita capitalizarlos y hacer que la inversión no sea todo o nada. A veces el fracaso vale más que el objetivo que se perseguía inicialmente. Y eso fue una modificación del modelo de negocios original, que estaba más inspirado, si querés, en un pool de siembra, ¿no? Donde uno gestiona conocimientos, pero no terceriza absolutamente todo, a lo que es el modelo de Bioceres con capacidades operativas propias, con su propio cementerio de fracasos, si querés, pero de alto valor en ese cementerio, que no está vinculado al modelo original, ¿no? Fede, yendo de la historia, ya puestos en marcha, tienen un recorrido de 20 años, mirando dos revoluciones que se dan paralelas y que una ha contribuido a la otra, que son la revolución de los números, de los unos y ceros, de la informática, y esta revolución de las letras o de los nucleótidos, que también propone generar enormes cambios. ¿Se las puede pensar así como comparables o estoy mezclando peras con manzanas? ¿Tienen similitudes? ¿Y cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Digo, sobre todo pensando en la proyección que va a tener, ¿no? La revolución digital nos cambió un montón de aspectos de la vida y entraron muchos emprendedores y mucha innovación abierta y cambiaron algunas estructuras para transformar la sociedad. Bueno, desde ahí es donde va la pregunta. O sea, son las dos grandes revoluciones del siglo que cerró y que comienza, quizás como lo fueron la electrónica o la física cuántica a principios del siglo pasado. O sea, lo que permite la elucidación del código genético, las 4 letras que vos decís, es la digitalización de la vida. Entonces, de alguna manera están conexas estas dos revoluciones. No podríamos nosotros hoy avanzar en las oportunidades de la biotecnología sin tener las plataformas digitales que nos permiten analizar la masividad de información que existe en los códigos genéticos, ¿no? Los 3 billones de nucleótidos que tiene un ser humano, o lo tanto más que tiene el cultivo de caña de azúcar con un genoma súper complejo, y ni que hablar si empezamos a extrapolar ese análisis a la interacción con los distintos microorganismos, bacterias, virus y demás, que están conectados a nuestros genomas. Entonces, cuando vos querés hacer ingeniería genética, buscar aumentar la potencialidad de un agroecosistema, eso sería inabordable si no tuvieras plataformas digitales que te permiten entender ese código y ver cómo ese código va modificándose ante distintas presiones selectivas. Y creo que eso es lo fascinante del mundo en el que vivimos y lo atractivo de trabajar en un proyecto como este, ¿no? Para aquellos que fuimos formados en ciencia, la verdad poder trabajar en esto es como adrenalínico, ¿no? Y es razonable pensar una dinámica como la que generó el mundo digital, ¿no? Que nos permitió realizar, no sé, o duplicar la potencia de algunas herramientas cada 2 años y lo que eso genera en términos de comunicación o en términos de análisis, y la transformación que viene asociada después en la sociedad a eso. Es lo mismo en esto de lo vegetal, va a cambiar estructuras viejas y las va a transformar por estructuras nuevas. Yo creo que en parte ya lo estamos viendo. O sea, vos pensás que hace no mucho tiempo atrás, cuando Bioceres se fundó, al poco tiempo se dilucidó el primer genoma humano y eso fue un esfuerzo de billones de dólares, y hoy es algo que podemos hacer por unos pocos decenas o cientos de dólares todos los días en Rosario, con cada persona que esté interesada. O sea, la ley de Moore de alguna manera se vio reflejada en la biotecnología o en las ciencias de la vida, de la misma manera que lo viste en la capacidad de procesamiento en el mundo de las ciencias de la información. Y creo que como todo proceso evolutivo, o sea, yo tengo como defecto a veces ir al mundo de la biología, ¿no? Para explicar algunas cosas. Y en la biología, cuando estudias evolución, hay una teoría que es darwiniana que ve a la evolución como un proceso gradual
donde con una presión vos vas cambiando sobre algún atributo a lo largo del tiempo. Y después hay algunas teorías más modernas que cuentan de la evolución como algo que no es lineal y gradual, sino que tiene picos y valles, ¿no? Que es más abrupta. Y yo creo mucho en esa última teoría, y creo que lo que termina ocurriendo es que estas revoluciones, como vos indicás, no son graduales. O sea, van pasando a poquito, a poquito, a poquito, y un día ves un salto fenomenal. Y a veces cosas como las que hoy estamos viviendo, una mega epidemia, te generan unas transformaciones que no hubieran ocurrido en décadas, o sea, aceleran los tiempos de estos procesos evolutivos. Y yo creo que en ciencias de la vida, desde el punto de vista de lo que es el bienestar de las personas, nuestra capacidad para preservar nuestro nivel de vitalidad a medida que vamos envejeciendo, entender cómo interactuamos con el resto de los seres vivos, cómo nos alimentamos y todo lo demás, el salto va a ser cuántico, no va a ser gradual, no es que todos los años vamos a saber un poquito más. El tema es cuándo se va a dar eso y si no se está dando. Pero la verdad que soy muy bullish respecto de lo que puede llegar a ocurrir en este espacio y lo que puede implicar para el mundo del agro, ¿no? Porque en definitiva nosotros como productores agropecuarios lo que hacemos es gestionar ecosistemas, administrar la fotosíntesis de alguna manera de acuerdo a los recursos que nos da la naturaleza y el conocimiento que tenemos para operar sobre el ambiente, ¿no? De ahí, Vale, Joaco. tomando al ecosistema como una réplica de lo que a veces conocemos muy bien del ecosistema digital, ¿cómo es en la biotecnología la innovación abierta? ¿Cuáles son los Silicon Valley de la biotecnología? ¿Cuáles son los modelos a estar mirando, ¿no? Bueno, yo creo que hay, primero la innovación abierta es un formato de innovación que gana hoy, inclusive en el mundo de la biotecnología, donde tradicionalmente la propiedad intelectual, las patentes han tenido más peso. O sea, a veces uno pone como en contraposición de lo que es el modelo de innovación abierta, del open source, del mundo de las tecnologías de información, con el mundo de la alta protección en patentes que tienen las compañías biotecnológicas, ¿no? Y que eso lleva a sistemas más cerrados de innovación, donde no hay uso democrático de los conocimientos para que otros se puedan montar sobre ellos y generar innovación en forma acelerada. Bueno, hoy esa visión tradicional de la industria de biotecnología colapsó. De hecho, el primer, si querés, la primera gran demostración de innovación abierta está vinculada a lo que es la plataforma de edición génica, ¿no? Es una gran revolución que se dio en el mundo de la biotecnología, no tiene un dueño, no hay una patente que bloquee la posibilidad de que múltiples compañías polulen alrededor de la utilización de la edición génica para resolver distintos tipos de problemas. Entonces vos ves hoy como en Rosario hay una compañía que se llama Casper que usa la edición génica para hacer diagnósticos de enfermedades, como puede ser COVID. Otra que se llama BioEuris, que también existe en Rosario, que usa la edición génica para incorporar resistencias herbicidas en distintos cultivos por una vía no transgénica. Y así tenés en cada lugar donde se desarrolla un ecosistema biotecnológico varias compañías que se van generando con distintos abordajes sobre una misma plataforma. Eso no podía ocurrir con el mundo de la transgénesis, donde había una sola plataforma para transformar con Agrobacterium que era controlada por una sola compañía. Entonces, hoy creo que estás entrando en una etapa de exponencialidad en lo que es la aplicación de la biotecnología a distintos tipos de usos, porque de alguna manera se quiebra esa idea de lo que era el sistema cerrado y se mete la industria de lleno en el mundo de la innovación abierta. Y la forma en la que esto ocurre es con una proliferación de empresas. O sea, con la utilización del modelo de Venture Capital para ir incubando distintos desarrollos dentro de sociedades anónimas y no como era tradicionalmente esperado en contratos de colaboración público-privados entre mega organizaciones y el sistema científico académico, ¿no? Me interesa muchísimo esto del, porque
una de las partes que queríamos era conocer este ecosistema, así como conocimos cómo funciona el de Silicon Valley. Yo tuve la suerte que algo me contaran de esta plataforma de edición génica, me lo contaron hace poco, pero fue muy novedoso. No sé cuántos pueden conocer de esto, me imagino que algunos no lo deben conocer. Si nos podés poner una llamada, una nota al pie de página de qué es esta plataforma de edición génica para entender bien de lo que estás hablando. Sí, sí, perdón. Y cuando veas que por ahí me voy muy en algo que doy por supuesto y probablemente no lo sea, por favor decime, Fede. Pero o entendido y no lo sea, ahí trato de explicarlo mejor. Nosotros, o sea, tradicionalmente el mejoramiento genético se hacía, o se hace, sigue haciendo, cruzando individuos sexualmente y buscando los atributos de los padres, combinarlos en el hijo, ¿no? La ingeniería genética lo que permite es, de alguna manera, superar las limitantes del cruce sexual y buscar introgresar adaptaciones en forma artificial. Y eso lo hacíamos con algo que se llamaba transformación genética. Yo podía sacar el gen de una bacteria que sobrevivía o que podía proliferar en un tanque de glifosato, incorporárselo al cultivo de soja y tener una soja resistente al glifosato, ¿no? Pero la bacteria nunca, nunca iba a intercambiar ADN por la vía sexual con la planta de soja. Ese tipo de tecnologías fue más recientemente, o sea, más recientemente se descubre un sistema por el cual podemos generar modificaciones editando los propios genes del cultivo. O sea, si yo, ese gen de la bacteria que se llama CP4, en realidad existe en forma nativa en el cultivo de soja, se llama EPCPS, y yo entiendo en qué nucleótido debería modificarlo para tener la mutación que hace que el glifosato no pueda más inhibir la enzima, no hace falta que ponga el gen de la bacteria, puedo ir directamente al gen EPSP de la soja y alterarlo. Y eso te genera una variedad genéticamente modificada por la vía de edición. Y eso tiene ventajas regulatorias porque no hay que hacer todo un proceso como el que se hizo con la soja RR, por ejemplo. Te acelera los tiempos a mercado porque puedes trabajar en muchos casos sobre el material elite y no tenés que ir a variedades rústicas, antiguas, para poder mejorarlas, para poder transformarlas y después introgresar estos genes a las variedades elite. Entonces tiene un montón de beneficios que son posibles a partir de estas nuevas técnicas. No todo se puede lograr por edición génica, porque uno solo puede editar lo que existe dentro del genoma. Yo puedo modificar palabras, pero si por algún motivo la adaptación no la tengo dentro del propio cultivo, ahí sí tengo que volver a lo que es la transgénesis, que quizás los miembros de la audiencia ya conocen por los eventos biotecnológicos que hoy se utilizan en el agro, ¿no? Eso es un poco la diferencia. Bárbaro. Me imagino en todo esto tres campos de trabajo, o para nosotros, ¿no? Trayéndolo a nuestro negocio, no nos metemos en medicina y en la progresión de la vida. Eh, ¿Cuáles son las tendencias que ves en estos tres campos que te voy a plantear? En lo que es la producción vegetal, que es lo que tenemos a mano. En la producción animal me llamó la atención que después de, qué sé yo, que 15 años creo que fueron, se hizo la primera cosecha de un salmón transgénico en Illinois este mayo creo que fue. Y está el tema de la carne o de la comida que venga desde las células al plato. ¿Cuáles son las grandes líneas que vos ves? Si nos podés describir cómo la están viendo ustedes desde Bioceres y desde Argentina. Yo te diría que la industria en la que nosotros operamos, en la agroindustria, hay básicamente dos o tres megatendencias que tienden a redefinir los sistemas productivos. Hay, por supuesto, un interés muy importante atrás de mitigar el proceso de cambio climático, que puede ser menor o mayor, pero que existe y en donde la agricultura hoy tiene emisiones en distintos tipos de actividades que tendríamos que ver cómo revertir. Entonces vos tenés una fuerte presión por soluciones, tecnologías que lleven a los sistemas productivos hacia la neutralidad en carbono, en emisiones de carbono. Tenés un interés muy fuerte en lo que es
los temas vinculados a inocuidad y trazabilidad de los alimentos, o sea, poder de alguna manera mejor conocer cómo se producen las materias primas que utilizamos en los productos que consumimos. Y eso tiene algunas cosas vinculadas a lo que es el proceso de mitigación del cambio climático, hay temas que están más vinculados a lo que es regeneración de medio ambiente y ecotoxicidad, y también hay temas que pueden estar vinculados a objetivos de sustentabilidad más amplios, como puede ser que no venga de un lote de deforestación, o que de alguna manera quien hizo esa producción sea una persona, una minoría, un pequeño productor, una mujer de una zona marginal. O sea, hay aspectos de diversidad que también son importantes, diversidad social que también son importantes en la valoración de los sistemas productivos. Y finalmente está el tema del bienestar. Hay un aspecto muy fuerte vinculado al bienestar animal, que creo que es hoy lo que más presiona para la sustitución de los sistemas animales en la producción de proteínas. Históricamente, o sea, no históricamente, pero hay quizás mayor ruido mediático alrededor de lo que es las emisiones que generan los animales en la producción animal, y probablemente lo que termine hoy motorizando la sustitución de la proteína animal tenga más que ver con temas de welfare y de crueldad y de cosas más soft que lo que es el impacto ambiental o la salubridad final de la proteína que consumimos, que eso es más científicamente debatible. O sea, el mundo de la nutrición a veces no te da una respuesta exacta respecto a qué es más sano y menos sano. Pero sí te diría que hay una fuerte tendencia a sustituir los sistemas animales en la producción de proteínas, y que las proteínas esas vamos a tratar de buscarlas en el reino vegetal, ya sea en el formato en el que existen y procesándolas de una manera que reconstituyan las propiedades organolépticas de la proteína animal, o directamente incorporando la proteína animal a la planta y haciendo la producción in vivo en una planta de una proteína animal. Creo que eso puede inclusive llegar a no solo a la proteína cárnica, sino también a distintos tipos de producciones, ¿no? Eso que decís de la proteína animal a la vegetal, ¿es science fiction o science fact? ¿Se está haciendo o es un concepto? Bueno, nosotros, de hecho, hoy producimos una proteína bovina dentro del poroto de cártamo o del grano de cártamo, que se llama quimosina. Es una enzima que viene de la vaca, y que hay un cártamo que se llama SPC, que en 1 tonelada de ese cártamo vos tenés 1 kilo de esta enzima, que es bovina. Y podrías producir la mioglobina del cerdo en el poroto de soja, y mañana cuando haces un aislado proteico de soja, tener la funcionalización que te da la mioglobina en una preparación cárnica. Entonces vos podrías tener la textura y el color de la carne bovina en un aislado proteico, en un concentrado proteico de soja, logrando de alguna manera producirla de una manera más energéticamente más interesante, sin la intervención del animal, que es un camino alternativo al de las carnes cultivadas, ¿no? Donde vos producís, multiplicás la célula animal dentro de un fermentador, ¿no? Y pensando un poco en todo esto que marcaste como grandes tendencias, seguramente tenemos que estar pensando en cuáles son todos los nuevos modelos de negocio que van a surgir sobre estas grandes tendencias. ¿Cuáles son los que imaginás o qué orden puede también cambiar, ¿no? Ahí se cortó un poquito, Joaco, cuando me estabas haciendo la pregunta, no sé si la pude entender bien. La vuelvo a hacer. Lo que estaba comentando es que con estas grandes tendencias seguramente se van a crear un montón de nuevos modelos de negocios. ¿Cuáles son los que imaginás? Y también a veces cuando uno habla de modelo de negocios, también imagina un orden distinto. Sí, yo creo que, a ver, eh, puede haber tantos modelos de negocios como
se nos ocurran. Lo que sí creo es que vamos a tratar de buscar, con la incorporación de la tecnología, distintos tipos de beneficios. La desintermediación creo que es algo que ha ocurrido en un montón de industrias. La digitalización la permite en forma acelerada y me imagino que los negocios dentro de nuestro espacio van a tender a estar cada vez más desintermediados, ¿no? Un productor es probable que mañana pueda tener un vínculo más directo con el procesador final de la materia prima que produce, y que eso de alguna manera genere señales de precio distintas a las que hoy tenemos. Yo me imagino un mundo donde vos tengas un nuevo set de commodities, ¿no? Que básicamente incorporen datos a los distintos lotes de producción. Vos podrías decir, bueno, este trigo que fue producido en determinado lugar tiene una intensidad de carbono, una huella de agua, una huella ecotoxicológica y una identidad productiva por quien hizo la producción y por la historia de uso de esa tierra, que puede mañana ser catalogada en un marketplace donde el comprador dice, bueno, yo quiero solamente trigos que hayan tenido tal nivel de huella hídrica y de intensidad de carbono, hago un sorting y pricee. Entonces, hoy eso no existe, o no existe en el mundo de los commodities, está más vinculado al mundo de los specialties, pero creo que la posibilidad de integrar datos a través de la agricultura de precisión y la sensórica a lo que producimos nos genera una oportunidad bastante interesante en el diálogo con el consumidor y en la diferenciación de inventarios que existen segregados a campo y que después se desegregan en los puntos de concentración. Entonces es como que teníamos mucho valor y lo perdimos por ese proceso. Yo creo que en lo que es la cadena de valor de los commodities, ahí tenés una oportunidad importante, y que inclusive se puede administrar de manera más eficiente con plataformas digitales que como tradicionalmente hemos manejado los circuitos comerciales. Creo que mañana vos deberías poder operar un ecosistema a la distancia. O sea, yo a veces hablo de un concepto que se llama agricultura in silico, que significa si mañana el equipamiento que utilizamos para llevar adelante una gestión productiva es autónomo y lo podemos manejar en forma remota, o una computadora tomando datos del ambiente puede gestionar la siembra, la cosecha y las tareas en el medio, vos podrías manejar distintos ecosistemas sin nunca haber ido a un campo, o sea, desde una computadora en Nueva York. Y eso podría generar distintas instancias de participación en la cadena productiva. Vos no necesariamente tenés que llegar a la cosecha para hacer cash de lo que estás produciendo. Vos podrías cashearlo a los 10 días de sembrado, a los 15, a los 25, a los 30, a los 50. O sea, desde el punto de vista de las finanzas, también va a haber múltiples productos que habilita la revolución digital a medida que entramos en procesos que sean robustos, transparentes, donde vos puedas generar producto financiero, ¿no? Y eso te lo va a permitir el blockchain y te lo debería estar permitiendo ya. Entonces, yo creo que va a haber tantas oportunidades como nuestra imaginación nos permita. Lo que sí, la velocidad en la que puedan materializarse a veces es difícil de predecir. Lo que sí creo es que no va a seguir siendo todo igual, ¿no? Que va a cambiar. Sí, todo esto está fantástico desde, vamos a caricaturizarlo, desde la posibilidad. Todo se podría hacer, es todo potencial, digo, para que quede claro el concepto. Ahora, veo el caso del Golden Rice, un arroz que nos prometía dar vitamina A y solucionarle problemas de ceguera a millones de personas y un montón y miles de muertes también. Y se trabó por temas con el consumidor, y lo mismo con el HB4, que por otras razones, también por miedo de los consumidores, no pueden avanzar. ¿Cómo se va a solucionar este tema de creencias? Y es que supongo que creerán que se va a solucionar, pero ¿cuál va a ser la clave para generar confianza en el consumidor? Primero lo que creo es que el tema de Golden Rice, hay dos cosas. La tecnología logró lo que prometía, ¿no?
Después le faltó el liderazgo para lograr convertirse en una realidad de mercado, y muchas veces vas a ver algo parecido en estos proyectos que son casi filantrópicos, donde no hay... ahí lo voy a decir de una manera políticamente incorrecta, no hay un interés de lucro empujándolos hacia adelante. De hecho, si nosotros hubiésemos tratado de resolver el tema del COVID a través de una iniciativa filantrópica internacional, todavía hoy no sé si tendríamos secuenciado el genoma del virus, lo que permitió que existan infinita cantidad de vacunas en tan poco tiempo es el afán de lucro de un montón de personas que fueron y encontraron una oportunidad, aunque muchas van a perder muchísima plata porque terminaron perdiendo en esta competencia, ¿no? Yo creo que con el tema HB4 vos tenés una realidad en soja, tenés otra realidad en trigo, a veces hablamos del consumidor como si fuese una única persona, y los consumidores son muchas personas distintas que tienen distintos tipos de objetivos de consumo, y el tema es animarse a encontrar el consumidor que ve en la biotecnología o en la biotecnología de segunda generación un salto positivo y no negativo. Entonces nosotros creemos que ese consumidor existe, de hecho lo empezamos a explorar en un acuerdo con una marca, hay otras marcas que vienen, todo esto que estoy hablando de crear un marketplace con datos asociados, es una iniciativa que nosotros estamos explorando dentro de este entorno que se llama HB4 también, de la misma manera que estamos viendo de invertir en equipos que sean autónomos y puedan gestionar un ecosistema sin intervención humana, o en los sistemas de análisis de datos que nos permitan calcular todos estos atributos. O sea, cada una de las cosas que te comento como oportunidad hacia adelante son cosas en las que nosotros como compañía estamos tratando de poner nuestras fichitas y de poder tener, si querés, un diálogo educado a partir del hacer y no solamente desde el ejercicio teórico de lo que el futuro te podría ofrecer, ¿no? Y ahí se aprende. Y a veces el objetivo a lo mejor inicial no tiene éxito, pero en el recorrido generas un aprendizaje que es fantástico y seguramente vas a terminar en un lugar mejor. Entonces, hay que quebrar un poco la inercia a veces del miedo en todo esto que nos parece ciencia ficción, porque es la principal limitante. Es la principal limitante. Dicen que el enemigo del amor no es el odio, sino el miedo. Lo habrá dicho alguien mucho más sabio que yo. Acércate, Joaco, no se te escucha. ¿No se escucha? Ahora sí. Tomando un poco esto que venimos conversando y llevando a la acción en parte de lo que Fede plantea, con respecto al sector agropecuario, nosotros, es decir, ¿qué oportunidad tenemos en la biotecnología? ¿Qué tenemos que cambiar del negocio para poder seguir liderando el sector de los alimentos? Es decir, pensando un poco en productores, a veces el ecosistema que es los emprendedores para apoyar este tipo de empresas muy pensadas más en el siguiendo objetivos y estos procesos de aprender y desaprender, de capitalizar fracasos. ¿Qué tipo de profesionales necesitamos? Y a veces qué cultura. Es decir, hay cosas que en Argentina son muy buenas, con el nivel cultural, el recurso humano es muy buscado por un montón de competencias. Entonces, si lo llevamos a la acción, ¿qué necesitamos resignificar o potenciar los argentinos? A ver, por ahí creo que te entendí, Joaco, pero ahí se cortaba de ratito, pero me estabas preguntando a lo mejor qué necesitábamos resignificar los argentinos para poder ser más efectivo en impulsar todo esto, ¿no? Más o menos. Así es. Yo creo que una de las cosas que cada vez estoy más convencido que necesitamos no sé si resignificar. Primero tenemos que entender en qué Argentina es buena y tratar de no pensar que vamos a cambiar en las cosas que somos malos, ¿no? Porque podemos tardar mucho tiempo en cambiar aquello que aún no hemos logrado cambiar. Y sí hay cosas en las que creo que sí somos muy buenos y lo vamos a seguir siendo independientemente de la coyuntura. Yo creo que Argentina es un lugar
donde vos podés crear activos intangibles en forma muy eficiente. O sea, escalar negocios y monetizarlos es muy complicado en Argentina, pero cranearlos, generar los elementos de creatividad diferenciadora, generar el intangible con el talento local, en algunos espacios es muy costo competitivo. O sea, yo te diría que en ciencias de la vida probablemente vos puedas generar un pipeline de iniciativas en Argentina, una fracción del costo de lo que te saldría en Israel, en Europa o en Estados Unidos. El tema es después cuando tenés esos productos, si los querés vender o producir en el país. Y ahí es donde tenés mayor dificultad. Pero en lo que es la conversión de dólares a propiedad intelectual hay una ventaja competitiva, la hemos tenido a lo largo del tiempo y Bioceres se ha beneficiado, si querés, en parte de eso, como se benefician las compañías de software o del mundo digital, que son unicornias que generan la programación localmente y venden al mundo completo. Yo creo que ahí nosotros tenemos una ventaja que tenemos que saber apalancar. Después, si querés, desde un aspecto más soft, si yo pudiera pedir una sola cosa es que nos tratemos mejor. O sea, hay mucha energía gastada al pedo en Argentina porque nos tratamos muy mal. Entonces, desde el ámbito político, el ámbito empresarial y todo en el medio. O sea, creo que nos tenemos que querer un poquito más y tratar mejor, y creo que con eso podemos lograr una dinámica más parecida a la que ha tenido Bioceres en su construcción. Nosotros, la gente que es accionista de Bioceres, no piensa todo igual. Y probablemente entre muchos de ellos pueda haber hasta animosidad, ¿no? Pero sin embargo, había como cierta regla de respeto colectivo que permitió avanzar en un proyecto significativo. Y creo que eso yo lo propongo como algo para considerar, porque creo que es una barrera muy importante a la hora de poder destrabar nuestras cabezas y poder dar el salto de calidad que necesitamos dar, ¿no? Bueno, te están aplaudiendo de pie con esto último. Fede, ¿cómo jugó en la historia de Bioceres y en el desarrollo de la empresa? Y ya estoy empezando a tomar algunas preguntas del público y los animo a volcar alguna más. La participación pública-privada, que no hicimos mención todavía de eso. Ha sido central, porque de alguna manera en un mundo de recursos escasos sería muy tonto que nosotros tratemos de replicar lo que el Estado ya estaba haciendo. Y para evitar replicarlo, uno primero tiene que entender qué está haciendo el Estado en el mundo de la ciencia, qué hacen los 6.000 investigadores que hacen ciencia de la vida todos los días en Argentina, dónde están, qué estudian. Y creo que la única forma de lograr eso es a través de la construcción de confianza y luego entender que nuestros recursos no tenían que ir a tratar de hacer eso mejor o reemplazar eso, sino de darle a esa inversión que hace el Estado todos los años la plata que le faltaba. O sea, poner los dólares que el Estado no pone para transformar un descubrimiento básico en un producto como podría haber sido HB4, o la quimosina bovina que tenemos en el cártamo, o los biopolímeros que generamos de la glicerina de soja. O sea, todos estos proyectos nacieron de iniciativas básicas, en donde lo que buscamos es poner el recurso adicional y no caer en el gasto redundante. Si nosotros pudiéramos montarnos sobre los 500 millones de dólares que invierte Argentina todos los años en investigación, bueno, son 500 millones de dólares menos que tenemos que poner las empresas en R&D, y creo que eso requiere de este vínculo público-privado que es central, ¿no? Hay que agregar tal vez el académico ahí, ¿no? O el conocimiento científico, sería la tercer pata. Claro. Tal cual. ¿Se puede correr sobre células vegetales para trabajar después en la industria farmacéutica? Y si es que sí, ¿en qué nivel de desarrollo estamos? A ver, la industria farmacéutica tiene proyectos en plantas, en tabaco, conozco producción de productos farma. De hecho, la compañía con la que nosotros desarrollamos la quimosina bovina es una compañía que se dedicaba a producir insulina en el cártamo.
no a nivel de cultivo celular, sino utilizando el cultivo a campo o en invernáculo, para lograr la eficiencia de llevar esto a una plataforma vegetal, ¿no? Si se utilizan células animales y de microorganismos, ¿no? Frecuentemente en la producción de productos para la salud. Para los emprendedores que están iniciando actividades acá, no solo un mensaje te pediría que me están pidiendo, sino además, ¿qué puede hacer la estructura Bioceres, Indear, en o con ellos? ¿Qué les puedo ofrecer? Mira, primero te diría que el emprendedor es el bien más escaso para cualquier empresa o grupo empresario que quiera incursionar en proyectos tempranos en el mundo de la biotecnología o de la agrotecnología, si querés, que es el espacio específico donde nosotros estamos participando. Nosotros lo que quisimos hacer, o que estamos en el proceso de anunciar, es crear un vínculo, crear una plataforma más eficiente para vincularnos con los emprendedores, en vez de tratar de desarrollar distintos proyectos puertas adentro, hacer de cada proyecto una empresa, básicamente, y poner el talento emprendedor a liderar esa iniciativa como quien lidera algo que le es propio, con las reglas del Venture Capital. Por eso estamos construyendo un fondo de company building que se llama SF500, que aspira a manejar unos $300 millones en constitución de empresas, nada más. O sea, si la empresa ya existe, no califica. Entonces, ese fondo necesita emprendedores, tanto científicos como de negocios, que quieran de alguna manera llevar adelante una propuesta de valor. Estamos también participando en otros tipos de fondos que buscan dar el combustible a cosas que ya se iniciaron y de alguna manera poder generar valor ecosistémico. Nosotros pensamos que la forma en la que podemos hacer grande nuestro grupo no es tanto llevando a culminación cada uno de los proyectos que iniciamos, sino haciendo muchos y en cada nuevo proyecto evitando los errores que cometimos en el anterior, ¿no? De hecho, Bioceres quizás es más conocida hoy porque listó una de sus compañías en la bolsa de Nueva York, que se llama Bioceres Crop Solutions. Nosotros podríamos tratar de hacer que Bioceres Crop Solutions sea lo más grande que pueda ser, y es algo que estamos intentando, pero es más probable que podamos tener éxito listando otras compañías, evitando los 3 intentos fallidos que tuvimos para listar Bioceres Crop Solutions, ahorrando la plata que no supimos ahorrar, porque no conocíamos cómo llevar adelante esa experiencia en cada nueva historia. O sea, de vuelta, en el mundo del conocimiento la clave es cómo hago de cada fracaso un activo, ¿no? Cómo construyo valor. Y creemos que la forma que tenemos de hacerlo es ayudando a muchas historias a llevar un camino parecido al que nosotros tuvimos sin cometer los errores que nosotros cometimos. Bueno, espectacular. Fede, te agradecemos muchísimo la generosidad, la apertura, la posibilidad de conversar con vos. Yo para cerrar, no sé cómo está Joaco, si le da la señal ahí que se mutió. Quería darle la palabra para Creo que poner ando medio mala un tuit, señal. una conclusión, así vamos cerrando que estamos en horario. Yo, como estoy pensando, es la industria del conocimiento, ¿no? O sea, creo que esto de que somos buenos craqueando y tenemos buenas condiciones para eso y somos competitivos. ¿Qué tenemos que craquear para que sea posibilidad? Y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, un placer. Gracias a ustedes por la invitación, y después si hay alguien que quiere seguir la conversación, les pueden pasar mi mail y veo que pidieron algo de eso en el chat, así que estoy disponible para hablar con quien quiera. Y bueno, espero que puedan tener todos un muy buen fin de semana.
Fede, buenísimo, muchas gracias a todos por su participación y los esperamos como siempre el último viernes de cada mes a la 1:30 para tener esta charla. Y si no, nos pueden seguir por el podcast, ponen Club Actec todo junto y ahí aparecen todos estos MasterThink que vamos acumulando para escuchar en cualquier momento arriba del auto. Buen fin de semana a todos. Federico, mil gracias nuevamente y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.